¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de elementos de micro y macroeconomía. En esta oportunidad lo que estoy haciendo es mostrándoles el material que les cuelgo en Classroom para poder ir avanzando en la temática que estuvimos desarrollando o que arrancamos desarrollando la semana pasada, que es la unidad de costos industriales. Bueno, como ven en pantalla, arrancamos comentando que los costos industriales son todos aquellos gastos que debe realizar una empresa o una entidad para poder llevar a cabo un proceso productivo, una prestación de bienes o servicios, con el objetivo de recuperarlos y recibir como consecuencia de la venta de este bien o servicio final, una ganancia. Por lo tanto, podemos asemejar los costos a una inversión. La clase pasada, en la clase de MIT, nuestro encuentro de MIT, estuvimos hablando de la primera clasificación que podemos mencionar de estos costos en costos fijos y costos variables. Y habíamos dicho que los costos fijos van a ser aquellos costos que en el corto plazo, siempre es importante tener en cuenta que estamos hablando del corto plazo, se van a mantener constantes. O sea que más allá de las cantidades producidas, de los volúmenes producidos en un determinado periodo, esos costos se van a mantener en el mismo valor. Por ejemplo, como ven en pantalla, el alquiler, el seguro. Esos costos en el corto plazo, vuelvo a subrayar, van a ser fijos porque todos los meses vamos a estar soportando la misma pérdida de dinero. Y digo en el corto plazo porque en el largo plazo todos los costos son variables. Si pensamos en un horizonte temporal de 5 años, en ese horizonte temporal vamos a tener una variación tanto de alquileres, como de póliza de seguro, como de sueldos. Por lo tanto, para poder clasificar en fijos y variables, tenemos que tener en cuenta que estamos tomando un horizonte temporal de corto plazo. Y van a ser costos variables aquellos costos que están directamente relacionados con los volúmenes producidos. Por ejemplo, la materia prima. A mayor producción, mayores costos variables. La suma de estos dos, tanto de los fijos como variables, nos van a arrojar los costos totales por producción, ¿sí? Como ven en pantalla tenemos un cuadrito en el cual tenemos 4 columnas. La primera columna tenemos las unidades producidas, la segunda los costos fijos, la tercera los costos variables y la última la suma de los dos costos anteriores, fijo y variable. ¿Cómo se lee esto? En sentido horizontal. Si no producimos nada, o sea, si la producción en unidades es 0, vamos a tener el costo fijo de 200 pesos, que como es fijo y como dijimos recién se mantiene constante. Fíjense ustedes que aunque las unidades producidas aumentan, el costo fijo, la columna de costo fijo siempre va a tener el mismo valor, porque es fijo, es continuo. Entonces, a 0 unidades producidas, 200 pesos de costo fijo y 0 de costo variable, porque recién dijimos que los costos variables van a estar directamente vinculados a los volúmenes producidos. Por lo tanto, si no producimos nada, no tenemos nada de costo variable. Como conclusión, el costo total por no producir nada en este informe es de 200 pesos. ¿Ese 200 pesos de dónde salió? De la suma de los 200 de costo fijo más 0 de costo variable. Fíjense cómo cambia esta situación con una unidad producida. Producimos una unidad del producto X, tenemos costo fijo de 200 pesos, siempre va a ser de 200 pesos porque es fijo, y un costo variable de 130 pesos. Eso significa que vamos a tener un total de 330 pesos. ¿De dónde surge 330 pesos? De la suma de las dos columnas anteriores, 200 de costo fijo más 130 de costos variables. Bueno, y así es la información que se expone en el material bibliográfico que yo les acerco en el cuadrito que ven ahí en pantalla. Bien, vamos a continuar analizando un poquitito más, vamos a ir desmenuzando un poquitito más el análisis de estos costos y vamos a poder mencionar lo que son los costos medios. Perdón, en la clase anterior yo les había dicho que siempre que vean medio, producto medio o costo medio, nos estamos refiriendo al promedio. Si estamos hablando de costo medio o costo total medio,
vamos a estar refiriéndonos a cuál fue el costo total por unidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar esa formulita que ven en pantalla. El costo medio se va a calcular haciendo costo total dividido la cantidad. Para entender un poquitito más, vamos a subir al cuadro anterior. Fíjense que hay una columnita, hay una fila en realidad, no columna, que está resaltada con un asterisco, que es en 3 unidades. Porque en la bibliografía que les acerco se toma esa cantidad de producción para poder hacer un análisis. Lo que dice el cuadro es que con una producción de 3 unidades tenemos 200 pesos de costo fijo, remarco siempre 200 pesos porque es fijo, y 350 de costos variables, que sumado a los fijos nos va a dar un costo total de 550 pesos. Si yo me pregunto ahora, ¿cuál es el costo medio para 3 unidades? Lo que estoy preguntándome es, de estos 550 de costo total, ¿cuánto gasté por unidad? Si gasté 550 pesos en total para poder producir 3, ¿cuánto me terminó saliendo cada una? Entonces lo que voy a hacer es dividir esos 550, que son los costos totales, por las unidades que estoy analizando, que son 3. Y eso me va a dar como resultado que para producir 3 unidades, como tuve 550 pesos de costo total, gasté a razón de 183 pesos con 33 centavos por cada una. Entonces, para poder calcular el costo medio, lo que tengo que hacer es calcular el promedio entre costos totales y cantidad producida. Algo similar voy a tener que hacer para calcular los costos fijos medios y los costos variables medios. Vuelvo a remarcar que cuando estoy hablando de medio me refiero al promedio. Ya calculamos el costo medio. Ahora vamos a calcular el costo fijo medio. Para poder calcular el costo fijo medio voy a tomar nuevamente el cuadro anterior, voy a analizar el renglón que está resaltado. Y voy a tomar la columna de costo fijo, porque lo que quiero averiguar es el costo fijo medio. Por lo tanto, voy a tomar la columna de costo fijo, que siempre tiene el mismo valor. ¿Por qué fijo? Son 200 pesos. Yo estoy diciendo que para producir 3 unidades, tuve un total de costo fijo de 200 pesos. Y me pregunto, ¿cuántos costos fijos corresponden a cada unidad producida? Para poder responder esa pregunta, lo que voy a hacer es dividir esos 200 pesos de costo fijo por la cantidad producida que estoy analizando, que es 3 unidades. Me va a quedar 200 dividido 3. Se me fue un poquito. 200 dividido 3, como ven en pantalla. El resultado lo que me va a indicar es que por cada unidad producida, a un total de 3 unidades le correspondieron 66 pesos con 67 centavos de costos fijos. Lo mismo voy a hacer para calcular el costo variable medio, pero en vez de tomar la columna de costo fijo como referencia, voy a tomar la columna de costo variable. Para eso voy a volver al cuadro, así analizo. Fíjense ustedes que en el rengloncito que corresponde a 3 unidades producidas, el costo variable que tuvimos fue de 350 pesos. Entonces, para poder calcular el costo variable medio, lo que tengo que preguntarme es, de esos 350 pesos, ¿cuánto le correspondieron a cada una de las 3 unidades producidas? Para poder calcularlo, saco el promedio dividiendo costo variable por unidades, o sea, 350 pesos dividido 3, que es lo que tienen ahí abajo en pantalla. Esto me da como resultado que a cada una de esas 3 unidades le correspondieron 116 pesos con 67 centavos en concepto de costo variable. Bueno, adentrándonos un poquitito más en el detalle de lo que son los diferentes tipos de costos industriales, vamos a hablar del costo marginal. El costo marginal seguramente es el costo más complicado de interpretar. Para pasarlo a palabras sencillas, como me gusta explicar a mí, cuando hablamos de costo marginal nos estamos preguntando cuánto nos cuesta adicionalmente producir una unidad más. ¿Cuál es el costo que se agrega por producir una unidad más?
Y este análisis lo que permite es tomar decisiones vinculadas a ¿me conviene producir o no? Porque si leyeron el material de las clases anteriores en el que hablábamos de la función producción, hay una ley que se denomina ley de rendimientos decrecientes, que dice que cuando todas las variables se mantienen constantes y estamos analizando la modificación de una, el incremento de uno de los factores, llega un momento en el que el rendimiento de ese factor decrece. ¿Qué significa esto? Si yo tengo determinadas maquinarias, determinado espacio físico, determinada mercadería y pretendo incrementar la productividad de mis trabajadores, los hago trabajar a jornada completa, tomo un trabajador, tomo otro trabajador, tomo otro trabajador, la producción va a ir aumentando hasta que va a saturar, digamos, la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque tomar un trabajador más me va a representar quedarme sin máquinas donde ubicarlo. Va a llegar un punto en donde sigo tomando trabajadores, va a llegar un punto en el cual para poder darle una ocupación voy a tener que comprar una maquinaria extra. Por lo tanto, voy a tener un costo marginal demasiado elevado. Eso me va a llevar a preguntarme, ¿verdaderamente me conviene tomar un trabajador más si voy a tener que invertir en una máquina costosa? Y probablemente no. Algo similar pasa con los costos. Lo que yo estoy haciendo ahora, en vez de analizar la productividad por trabajador, son los costos que se derivan de la producción de determinados bienes y servicios. Y va a pasar algo similar. Los costos van a llevarme a un punto en el cual voy a tener que decir si vale la pena o no seguir produciendo unidades adicionales. Y esto va a estar relacionado a la ley de rendimientos decrecientes, que si no lo leyeron o no lo recuerdan, los invito a volver a leerlo, están colgadas en clases anteriores. Bueno, entonces el costo marginal es un costo que nos va a permitir analizar si conviene o no producir una unidad más, una unidad adicional. ¿Cómo se calcula? Tomando en cuenta la columna de costo total y la columna de cantidad y midiendo la variación que tuvo. ¿Cuánto varió el costo total dividido cuánto varió la cantidad? Fíjense en pantalla del lado izquierdo, tienen un cuadrito de 3 columnas. La primera columna es la de las cantidades, la columna del medio es la de costos totales y la última columna dice costos marginales. Como ven, la primera columna tiene del 1 al 4. La segunda columna tiene 100, 140, 170 y 190. Y la columna de costos marginales es la que vamos a ver ahora cómo se calcula. Bueno, a la derecha tienen la fórmula. La fórmula me indica que tengo que calcular la variación de costo total, o sea, el incremento, ese triangulito que ven ahí significa incremento de costos totales dividido el incremento de cantidad. Voy a la columna de costos totales, que era la del medio. Fíjense ustedes que el primer valor que tengo es 100 y el que le sigue, que se ve en blanco, es de 140. La pregunta es, ¿cuál fue el incremento de costo total? Eso significa, ¿cuánto creció de 100 a 140? 40. Dividido el incremento de cantidad. Voy a la columna de cantidad, que es la primera, la de la izquierda, la Q. La primera cantidad es 1 y la segunda cantidad es 2. ¿Cuánto varió? ¿Cuánto se incrementó de 1 a 2? ¿Qué distancia hay de 1 a 2? 1. Por lo tanto, como ven a la derecha, me va a quedar que tengo una variación del costo total de 40 dividida una variación de la cantidad de 1. Recuerdo de dónde salió el 40. La distancia que hay entre 100 y 140 en la columna de costo total es 40. Dividido la distancia que hay entre 1 y 2 de cantidad es 1. Eso me da como resultado que el costo marginal para 2 unidades es de 40, porque 40 dividido 1 es 40. Seguimos con el siguiente. Tenemos para 3 unidades un costo total de 170 pesos. Entonces, para calcular el costo marginal, tengo que determinar cuánto me costó adicionalmente una unidad más. Bueno, lo que tengo que hacer es medir la
variación o el incremento de costos totales de 2 a 3, que fue de 140 a 170. Tenía 140 de costos totales para 2 unidades y ahora tengo 170 para 3 unidades. Lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿cuál es el incremento de 140 a 170? 30 es el resultado. Y a esa variación la voy a dividir por el incremento de 2 a 3. ¿Cuál es el incremento de 2 a 3? 1. Entonces me va a quedar, como ver a la derecha, que para una variación de 30 dividido 1 tengo un costo marginal de 30 pesos. Esto es un poquitito más complejo de interpretar, pero en este pedacito, en este recuadro que tienen acá y escuchando atentamente mis palabras, van a poder interpretar de dónde sale cada valor y cómo se calcula. Bueno, al finalizar el documento se van a encontrar con estas actividades que son bastante simples. El primero de los ejercicios los invita a hacer los mismos cálculos, por supuesto con otra situación y con otros valores, pero los mismos cálculos que hicimos en el Meet la semana pasada, que tiene que ver con inicialmente una clasificación en costos fijos y variables. En este caso, lo que se plantea es una empresa que se dedica a la fabricación de alfajores, fabrica y vende alfajores, y por lo tanto presenta un informe de costeo sencillito: alquiler de inmueble, impuestos, servicios, salario del personal, materias primas. Lo que tenemos que hacer inicialmente es determinar de todos esos ítems que presenta como costos, cuáles son fijos y cuáles son variables. Y por lo tanto, en base a eso, después vamos a calcular los costos totales. Y bueno, nos indica como dato que la producción para todos estos costos fue de 12.000 unidades. Bueno, lo que dice la consigna: se solicita calcular los costos fijos, variables y los costos medios, clasificando los gastos incurridos por la empresa expuestos anteriormente. Cuando digo los costos medios me refiero a los costos medios totales, costos fijos medios y costos variables medios. En el segundo de las consignas lo que les pido es unir con flechas. Lo que tenemos que hacer es relacionar con líneas en realidad. Fíjense, está dividido en 3 columnas. La primera palabrita o la primera frase, el primer costo de la primera columna dice costo medio. Y en el medio nos indica la fórmula y lo que significa la fórmula. Tenemos que vincular con una línea una opción de la primera columna con una opción de la segunda con una opción de la tercera. Para esto tienen que leer la bibliografía, las páginas anteriores y escuchar el videíto presente. Bueno, después continuamos la bibliografía con una gráfica de cómo quedarían los costos fijos y los costos variables. Se van a encontrar con que el costo fijo siempre va a ser paralelo al renglón, porque fijo. Sobre el eje vertical vamos a ubicar siempre los valores monetarios, los pesos, y sobre el eje horizontal, que es Q, vamos a ubicar las cantidades. Por lo tanto, el costo fijo va a estar dado en un valor determinado acompañando el renglón, o en sentido paralelo al renglón, porque es fijo, se va a mantener siempre en el mismo valor. En cambio, el costo variable va a ir siempre en ascenso. Cuanto más cantidad producida, más costo variable, por eso va a ir en ascenso. El costo total entonces también va a ir en ascenso. Ahí lo tienen por separado, acompañando, decía, ambos costos. Bueno, como síntesis de todo lo que estuvimos conversando, vamos a tener el análisis a partir de esta página que dice cálculos de costos medios y marginales y construcción de curvas. Yo los invito a leer todo el material bibliográfico, a que se animen a hacer los ejercicios que les mostré recién, y con esta última parte y teniendo en cuenta los cálculos que les expliqué hace un ratito, poder realizar las actividades de la última página de este documento, en el que ustedes tienen que completar las últimas 3 columnas de costo total, costo medio y costo marginal. Sencillito. Y después tienen que hacer algo similar pero con la tabla completa. La idea es que revisen todo el material de la clase pasada, el resumen de Meet, este material bibliográfico que se los estoy colgando ahora en Classroom,
y que vuelvan a ver todas las veces que necesiten el presente video para que puedan realizar las actividades, y toda consulta que surja la apuntan y nos vamos a estar encontrando la semana próxima vía Meet nuevamente para poder hacer un par de ejercicios juntos y para poder evacuar todas las dudas que pudieran tener. Les mando un abrazo y será hasta la próxima.